Dice el versículo 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hacer de la palabra de Dios la guía para llegar continuamente a su presencia, buscando continuamente su rostro en su trono de gloria, con el propósito de ser guiado en su camino. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Indica la sinceridad y ahínco con que uno debe tomarse de la fuerza de Dios para no separarse de Él. Aún después de toda su experiencia con Dios, el salmista muestra una profunda humildad, reconoce su debilidad, pide que Dios le provea de la fortaleza para no salirse del camino y seguir sus pisadas. En otras palabras, hay una parte que Dios es solícito, muy deseoso de llevarla a cabo, pero hay una parte como respuesta, como reciprocidad que debe cumplirse en nuestro corazón. Es una suplicación por que Él mismo nos guarde y no nos deje desviarnos de sus mandamientos. Esa es la reciprocidad de la comunión y del compañerismo. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Indica la sinceridad y ahínco con que uno debe tomarse de la fuerza de Dios para no separarse de Él. Aún después de toda su experiencia, el salmista muestra una profunda humildad, reconoce su debilidad, pide que Dios le provea de la fortaleza para no salirse del camino y seguir sus pisadas. En el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, es como una reserva, como un inventario que guarda en su corazón. Sus dichos son sus palabras, son sus mandamientos, son sus estatutos, para no pecar contra ti. Memorizar la palabra de Dios y guardarla en mi corazón como la guía suprema para mi vida. Aquí tenemos una gran voluntad. Una de las mejores maneras de evitar el pecado es memorizar la palabra de Dios. Eso es guardarla como un tesoro valioso que yo echaré mano de ella en el momento que la necesite. Este consejo no es solo para niños. Todo creyente debe estar constantemente memorizando las escrituras. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones es una fuerza de disuasión contra el pecado. Es como si en la debilidad y en la tentación yo estuviera tentado a ir detrás del pecado, pero volteo y miro la palabra de Dios y me disuade, ¿verdad? Y digo, no, aquí está mi lugar, al lado de la palabra de Dios. Por eso dice que haciendo de ella una guía vital, todo, para todo lo que emprendamos en el nombre del Señor. El versículo 12 dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Sus estatutos son los principios de la vida cristiana para un discípulo. Significa inscribirnos en la escuela del Señor, dejar que Dios nos enseñe el camino en que debemos andar con su palabra. Y cuando Él te diga, ven, podrás seguirlo, porque tú tienes su palabra en tu corazón. Eso es lo que tú anhelas, hacer su palabra. No habrá ningún impedimento que te detenga. Quizá tú no tienes su palabra en tu corazón y por ello no quieres seguirle. Tendrás en tu corazón la voluntad para decirle, enséñame tus estatutos, porque quiero seguirte. Eso depende
de la palabra que has guardado en tu corazón, que tú llegues a tener un anhelo así. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Aquí está hablando de que Él es un testigo, que Él testifica y da testimonio contando los juicios que ha oído de la palabra de Dios. Esto nos habla de acción. Sembrar, predicar, enseñar la palabra de Dios. El que ha sido enseñado, ahora Él enseña a otros. Todo lo que el salmista ha dicho resulta en el deseo de compartir con otros lo que Dios dice y hace en su vida. Se nota un lindo balance literario en este versículo. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Esto muestra una vida de ministrar la palabra de Dios, sembrar, predicar, enseñar la palabra de Dios, es ser ministro de la palabra de Dios, de todo aquello que hemos recibido. Con mis labios he contado los juicios de tu boca. En el versículo 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Esto es, porque la has valorado, apreciado como el mayor tesoro que tenemos en nuestra vida para servir a Dios y para glorificarle, que su palabra mora en nosotros. Para el que ama a Dios, sus testimonios no son una carga, sino un motivo de gozo y fuerza y poder. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo en la palabra de Dios es una prueba del que ha echado raíz en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios produce gozo más que toda riqueza. En el versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Meditarla y ser guiado por la palabra. En este versículo tenemos algo muy práctico en la vida de un discípulo. En tus mandamientos meditaré. Meditar en la palabra de Dios requiere tiempo. El compañerismo y comunión con cualquier persona requiere tiempo y tiempo de calidad. Las personas de la vida moderna y urbana han robado a muchos cristianos el tiempo que deben dedicar a la oración y meditación en la palabra de Dios. No hay ningún sustituto, ningún ejercicio espiritual es más provechoso para el alma que la meditación en la palabra de Dios. Consideraré tus caminos. Consideraré viene del verbo mirar con cuidado. Después de meditar en la palabra, el salmista visualiza sus caminos. Solo el que se goza en el compañerismo puede adquirir la visión para su vida en los caminos del Señor. Visualizarlos quiere decir proyectarlos en su vida hacia adelante, hacia cómo voy a vivir yo en ellos. Es una visión para vivir la palabra de Dios. Y en el versículo 16 dice, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Encontrar en la palabra de Dios gozo sobre gozo. Y más gozo es regocijarse. Qué buena manera de terminar esta estrofa. Este camino no es aburrido ni pesado. Lleva al deleite del espíritu del ser humano, al cumplimiento del propósito por el cual Dios lo creó como una criatura a su imagen y semejanza.
Hay un progreso en los versículos 15 y 16. El salmista medita, después mira con cuidado y escudriña, luego se deleita por lo que ve y lo que el Señor tiene para su vida más adelante por sus promesas. Se nota cierto paralelo también con el versículo 8 que vimos anteriormente, que termina la primera estrofa y este versículo 16. Primero dice, tus estatutos guardaré, y después dice, me regocijaré en tus estatutos. Se contaba de los cocheros judíos piadosos y pobres de Varsovia que ocupaban su tiempo de espera en celosas conversaciones entre dos o más sobre la ley de los judíos, la Torá. Y cuando uno tenía que hacer un viaje, se apresuraba para poder volver a la conversación lo antes posible. ¿Qué lección para nosotros? ¿Qué herencia tan incomparable ha puesto Dios ante nosotros en las páginas de su Biblia? No es solamente estudiar la Biblia con la mente, ni es solo la experiencia emocional, ni es solo el desgastar nuestro cuerpo en el servicio. Sería vivir en extremos y no viviríamos en la sabiduría que nos transmite la palabra de Dios. El salmista y toda la Biblia enseña un sano equilibrio que no descuida ninguno de los aspectos de nuestra relación con Dios. Por eso hablamos con gozo, con regocijo, con deleite, con anhelo de no apartarnos de sus caminos. Ahora encontraremos en estos mismos versículos un fondo espiritual de la comunión íntima, profunda y cálida con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a ver a partir de aquí un enfoque diferente de cómo Él está lleno en esa comunión tan profunda del Espíritu de Dios. Bien, continuamos.